Bien, y cuando son las 8 de la noche con 23 minutos nos vamos a enlazar con nuestra colega Tatiana Funes. Ella le está dando cobertura a lo que ha ocurrido hace unos minutos. Y es que el Gabinete de Salud Ampliado ofreció una actualización sobre la situación del COVID-19 en el país y confirmó 2 nuevos casos. Tatiana, un elemento importante que dijeron fue 2 personas que llegaron a El Salvador procedentes de España. Eso es lo que nosotros le hemos dado a la audiencia de Noticiero Hechos en información que ha surgido de esa conferencia. Pero ¿qué datos adicionales tienes tú sobre estos casos que han sido detectados? Muy buenas noches, compañeros. Efectivamente, este día el Gabinete de Salud ha confirmado 2 casos nuevos de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Con esto ya sumarían 3 casos, que recordemos que el presidente de la República hace un día daba la conferencia de prensa y él confirmaba que ya había un caso en nuestro país, más los 2 que se han anunciado este día, ya serían 3 casos confirmados en El Salvador de esta pandemia. Lo que ha dicho el viceministro de Salud es básicamente que estas 2 personas ingresaron al territorio salvadoreño provenientes de España y que se quedaron en un centro de cuarentena, y ahí es donde ellos han sido ubicados básicamente, pero no han brindado mayores detalles de cuál ha sido este centro donde fue ubicada esta persona. Lo que sí han dicho es que se encuentran aisladas estas 2 personas en un área hospitalaria especial. Era lo que decía esta noche el viceministro de Salud. Importante también el recordatorio que hicieron los funcionarios en esta conferencia de prensa para toda la población salvadoreña para prevenir los contagios, obviamente quedarse en casa en esta época de cuarentena y también aplicar todas las medidas preventivas para que su familia no sufra a causa de esta enfermedad. Recordamos o reiteramos el hecho de que ya se suman 3 casos de COVID-19 en nuestro país. Los funcionarios han sido un poco digamos, tal vez no escuetos, sino breves en las declaraciones que han dado, y puntualmente esa es la información que podríamos ampliar a la población salvadoreña esta noche sobre estos 2 nuevos casos de la enfermedad, compañeros. Diana, un punto importante dentro de toda la información que ha dado el Gabinete de Salud, vimos que ahí estaban funcionarios muy importantes del gobierno de la administración del presidente Nayib Bukele. Se ha barajado la posibilidad, o se ha dicho que existen posibilidades de hacer más estrictas las medidas para llevar a los ciudadanos a quedarse en casa, o será en el transcurrir de los días que esto se podría anunciar. Básicamente, de las medidas de contención, digámoslo así, de esta enfermedad, no han ampliado los funcionarios, pero sí hicieron este llamado para la población en general para prevenir el contagio y quedarse, por supuesto, en casa, ya que estamos a las puertas de un fin de semana y hay muchas personas que, por ser un periodo donde no están trabajando, podrían pensar en la posibilidad de salir, por ejemplo, a las playas o a algún otro lugar. Pero los funcionarios sí han sido enfáticos en que la población debe quedarse en casa, más no han ampliado de algunas otras medidas que podría tomarse en las próximas horas o incluso en los próximos días para evitar que la población salga a la calle, Manuel. Sí, esto es importante porque decíamos, el panorama va cambiando. Desde que se anunció el primer caso, la situación se vuelve un poco más complicada. Hoy se anuncian 2 casos más y se reiteran los llamados a los ciudadanos a quedarse en las casas. Y esto se hace porque hay mucha gente que este día ha andado, digamos, haciendo actividades fuera, actividades al aire libre, cuando la recomendación es quedarse en casa. Definitivamente que estamos a la expectativa, Tatiana, de lo que puedan decir los funcionarios de salud y la información que pueda surgir adicional a esta conferencia de prensa del Gabinete Ampliado de Salud. Por supuesto, Manuel, reiterar los datos que se ha compartido este día con la prensa. Son 2 personas que venían de España, que ingresaron por el aeropuerto internacional, que se encontraban en un centro de contención, en un centro de cuarentena, y ahí es donde ellos han sido ubicados y ya se encuentran en un hospital especializado. Era lo que decía el viceministro de Salud, Manuel. Así es, bueno, Tatiana, muchas gracias por el reporte. Definitivamente que estamos también a la expectativa y estamos a la espera de más datos que puedan surgir en medio de la atención que se está dando a esta emergencia nacional, a esta situación que vive El Salvador y el mundo en general
ante los casos de coronavirus, los casos de COVID-19, como le ha denominado la Organización Mundial de la Salud. La recomendación para usted que nos sintonice esta noche, tanto dentro de El Salvador como fuera de El Salvador, a quedarse en casa. Estas medidas se están tomando no solo aquí en el territorio nacional y esas recomendaciones, sino en todas partes del mundo. Ocurrió en China continental, ha ocurrido en Italia y está ocurriendo en Italia, en España, en Francia, en Alemania y en diferentes ciudades de los Estados Unidos la situación es similar. De hecho, hoy hay imágenes de la ciudad de Nueva York desierta, una ciudad que se caracteriza por la movilización de mucha gente por las calles. Hoy es una ciudad que luce tranquila ante la ausencia de peatones. Y otro punto importante a destacar de lo que ustedes dos estaban hablando, Manuel y Tatiana, en este enlace, cuando le preguntaba si habrán o no, o si se escuchó de algunas nuevas medidas. Recordemos que hace no menos de una hora el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, anunciaba las primeras medidas, las primeras medidas estas que el gobierno impulsa para enfrentar la crisis generada. Nosotros más adelante les vamos a tener en detalle específicamente cuáles son las que el presidente publicó en su cuenta de Twitter, pero decía que mañana se iban a anunciar otras, así que pendientes, porque mañana entonces esperaríamos que otras medidas o que otras declaraciones con respecto a esto va a hacer el gobernante.